El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 31 al 33. Salmo 31. Algunos han pensado que la ocasión en la atribulada vida de David que le llevó a este salmo fue la traición de los hombres de Keila, y nos hemos sentido muy inclinados a esta conjetura, pero, después de reflexionar, nos ha parecido que el tono doliente y la alusión a su iniquidad requieren una fecha posterior, y podría ser más satisfactorio decir que ilustra el período en que Absalón se rebeló y sus propios partidarios le abandonaron, y labios mentirosos esparcieron millares de rumores maliciosos contra él. Versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. ¿Cómo puede el Señor permitir que sea de modo definitivo avergonzado el hombre que depende y confía exclusivamente en Él? Esto no sería tratarnos como un Dios de verdad y de gracia. Traería deshonor sobre Dios mismo si la fe no fuera al final recompensada. Sería un día triste verdaderamente para la religión si Dios no trajera consolación y ayuda. Versículo 2. Inclina a mí tu oído, escucha mi queja. Pon tu oído junto a mis labios, para que puedas escuchar lo que mi debilidad es capaz de pronunciar. Generalmente ponemos los oídos cerca de los labios de los enfermos y los moribundos para poder escuchar lo que dicen. A esto parece que se refiere el texto, y ciudadela para salvarme. Cuán simple y sencilla es la oración del justo y, no obstante, cuán enjundiosa y profunda. No echa mano de ornamentos ni florituras. Su espíritu es demasiado sincero y profundo como para hacerlo de otra forma. Cuánto mejor no sería si cuando oramos en público tuviéramos siempre en cuenta esta regla. Versículo 3. Sé tú mi roca y mi ciudadela para salvarme. Las dos promesas personales son como clavos firmes sobre los que colgar la fidelidad al Señor. Oh, si tuviéramos gracia para que nuestro corazón estuviera fijo en la creencia imperturbable y firme en Dios. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. No es posible que el Señor permita que su honor sea mancillado, pues esto implicaría que los que confían en Él han de perecer. Este fue el ruego de Josué, ¿qué harás a tu gran nombre? Si el mero honor de la criatura, el crédito de los ministros o la gloria de los ángeles fuera lo implicado, la salvación del hombre sería sin duda incierta, pero cada paso de ella implica el honor de Dios. Rogamos en su nombre. Versículo 4. Pues tú eres mi refugio, el Omnipotente corta la red que teje las conveniencias, aunque nosotros, pobres criaturas, estamos en la red, Dios no está. En la antigua fábula el ratón pone en libertad al león, aquí el león libera al ratón. Versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras vivas de David fueron las palabras que pronunció nuestro Señor al morir, y han sido usadas con frecuencia por los santos en la hora de su partida. Podemos estar seguros que son buenas, sabias y solemnes, podemos usarlas ahora y en nuestra última hora. Estas fueron las últimas palabras de Policarpo, de Bernardo, de Hus, de Jerónimo de Praga, de Lutero, de Melanchthon y de muchos otros. Bienaventurados son, dijo Lutero, los que mueren no solo por el Señor como mártires, no solo en el Señor, como todos los creyentes, sino igualmente con el Señor, exhalando sus vidas en sus manos. En tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo y pongo en tus sagradas manos, oh Dios mío, lo que soy, que tú conoces mucho mejor que yo, débil, desgraciado, herido, voluble, ciego, sordo, mudo, pobre, desprovisto de todo, sí, menos que nada, a causa de mis pecados, y más miserable de lo que puedo saber o expresar. Recíbeme, Señor Dios, y haz de mí lo que Él, el Cordero Divino, quiere que sea. Te encomiendo y ofrezco y entrego en tus manos todos mis asuntos, cuidados, afectos, consuelos y labores, todo lo que tú sabes viene sobre mí. Con gran voz él exclamó estas palabras ante el mundo, que para siempre irá hundiéndose en la aprehensión pagana de la muerte, del temor de la muerte, la desesperanza de la inmortalidad y la resurrección, porque está siempre permitiendo que la presencia y conciencia de la personalidad de Dios,
y de la unión personal con Él, queden oscurecidas y desfiguradas. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La redención es una base sólida para la confianza. David no conoció el Calvario como lo conocemos nosotros, pero la redención temporal le animaba. ¿Y no nos consolará más dulcemente a nosotros la redención eterna? Versículo 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Los que no se apoyan en el verdadero brazo de fortaleza, van a poner confianza vana en sí mismos. Muchos han de tener un Dios, y si no adoran al Dios vivo, verdadero y único, se hacen uno ellos mismos, y le prestan atención supersticiosa, y esperan con esperanza ansiosa, basada en una ilusión. Los hombres que hacen dioses de sus riquezas, sus personas, sus entendimientos o cualquier otra cosa, tienen que ser evitados por aquellos cuya fe descansa sobre Dios en Jesucristo, y, lejos de ser envidiados, han de ser compadecidos por depender de estas vanidades. Los romanistas fingen milagros de los santos, para hacerlos, según creen, más gloriosos. Dicen que la casa en que la Virgen María se hallaba cuando la visitó el ángel Gabriel, muchos centenares de años después, fue transportada de Galilea a Dalmacia, a unas 2000 millas, y de allí, por mar, a Italia, en donde fue llevada de un sitio a otro, hasta que se halló un lugar apropiado, y por ella fueron realizadas muchas curas maravillosas, y que los mismos árboles, cuando llegó, se inclinaron ante ella. Hay infinitas historias de esta naturaleza, especialmente en la leyenda de los santos, que llaman la leyenda áurea, un libro lleno de errores tan inmensos que Luis Vives, un católico, pero hombre inteligente y erudito, dijo de él con gran indignación: ¿qué puede haber más abominable que este libro? Y se maravilló de que lo llamaran áureo, pues lo que se escribió en él tiene hierro por boca y plomo por corazón. Por todas partes podéis hallar, dice Erasmo, ofrecida para obtener ganancia, la leche de María, que honran casi como el cuerpo de Cristo consagrado, aceite prodigioso, muchos fragmentos de la cruz, que si fueron recogidos, no cabrían en un gran barco. Aquí hay el capuchón de Francisco, allí las prendas interiores de la Virgen, en otro lugar el peine de Ana, en otro, un calcetín de José, en otro, el zapato de Tomás de Canterbury, en otro, el prepucio de Cristo, que, aun siendo algo incierto, adoran con más fervor que a la persona de Cristo, y no dicen que estas cosas han de ser meramente toleradas, para ayudar a la gente sencilla, sino que toda la religión está casi colocada en ellas. Mas yo en Jehová he esperado. Esto puede no estar de moda, pero el salmista se atreve a ser distinto. Los malos ejemplos no nos deben desviar de la verdad, sino que, aun en medio de una defección general, deberíamos hacernos más osados. Esta adherencia a la confianza en Jehová es el punto sobre el cual se insiste. El que está turbado se acoge a los brazos de su Dios y se atreve a todo en la fidelidad divina. Versículo 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Estas dos palabras, alegraré y gozaré, son una reduplicación instructiva. No tenemos que ser mezquinos en nuestro triunfo santo. Este vino podemos beberlo a jarros, sin temor a excedemos. Tú has visto mi aflicción. Dios reconoce a sus santos cuando otros están avergonzados de reconocerlos. Nunca rehúsa reconocer a sus amigos. No piensa poco en ellos por el hecho de que vayan cubiertos de harapos. No los juzga en falso y los echa cuando sus caras están demacradas por la enfermedad, o sus corazones pesados por el abatimiento. Sí, aunque hayamos perdido nuestro rico vestido y vayamos a él en harapos, aunque nuestra carne esté debilitada por el dolor o la vejez. Salmo 6, 7. Aunque la enfermedad y la pena hayan consumido nuestra hermosura como la polilla. Salmo 39, 11. Aunque el sonrojo, las lágrimas y el polvo se extiendan por nuestro rostro. Salmo 69, 7. Él nos reconoce todavía y no se avergüenza de nosotros. Consuélate con esto, porque, ¿qué daño te va a hacer el que los hombres te desprecien, si Dios el Señor no te ha olvidado? Versículo 8. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Bendito sea Dios por la libertad. La libertad civil es valiosa.
que libertad religiosa es preciosa, que libertad espiritual no tiene precio. Versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Esta primera frase abarca todo lo que sigue. Es el texto de su discurso quejumbroso. La miseria mueve a misericordia, no se necesitan más razonamientos. Ten misericordia es la oración. El argumento prevalece, puesto que es sencillo y personal. Estoy atribulado. Mis ojos se han consumido de tristeza. Las lágrimas sacan su sal de nuestra fuerza, y cuando manan en abundancia pueden consumir la fuente de la cual proceden. Los ojos hundidos y ojerosos son una indicación clara de mala salud. Dios quiere que le digamos los síntomas de nuestra enfermedad, no para su información, sino para mostrar nuestro sentimiento de necesidad. Mi alma también, y mis entrañas. El alma y el cuerpo están tan íntimamente unidos que la una no puede declinar sin que lo sienta el otro. En estos días no son raros estos dobles decaimientos como los descritos por David. Hemos sentido que nos desmayamos por el sufrimiento físico, y sido afligidos por la enfermedad mental. Cuando las dos coinciden, es bueno que el piloto esté frente al timón, en medio de la borrasca, y haga que la tempestad se transforme en un triunfo de su arte. Versículo 10. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. El dolor es un mercado muy triste en que gastar toda la riqueza de nuestra vida, pero un negocio mucho más provechoso que el que se hace en la feria de vanidad. Es mejor ir a la casa del luto que a la del festín. El negro es un color que cae bien. La sal de las lágrimas es una medicina saludable. Es mejor pasar los años suspirando que pecando. Se agotan mis fuerzas a causa de mi aflicción. Es una aflicción provechosa la que nos lleva a ver nuestros fallos. Se trataba del peor pecado que cometió el salmista y que roía su corazón y devoraba su energía. Es muy probable que lo fuera. Hallo que cuando los santos están atribulados y muy humillados, los pecados pequeños gritan desaforadamente en su conciencia, pero, en la prosperidad, la conciencia es un papa que da dispersaciones y manga ancha a nuestros corazones. La cruz es, por tanto, necesaria, como la corona es gloriosa. Versículo 11. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, se divertían en echarme algo en cara. Mi estado lastimoso era música para ellos, porque interpretaban maliciosamente que era un juicio del cielo sobre mí. Los que no son llamados a soportarlo no dan mucha importancia a los reproches, pero el que se halla bajo su látigo conoce lo profundo de sus heridas. Los mejores hombres pueden tener los enemigos más acerbos y verse sometidos a las increpaciones más crueles. Si alguno procura ser paciente y humilde, se dice que es un hipócrita. Si se permite algunos de los placeres de este mundo, que es un glotón. Si busca la justicia, impaciente. Si no la busca, un necio. Si es prudente, se le llama avaro. Si quiere hacer felices a los demás, disoluto. Si se da a la oración, vanidoso. Y esta es la gran pérdida de la Iglesia, que por estos medios muchos se abstienen de obrar bien, de lo cual el salmista se lamenta diciendo: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Los que están más cerca de nosotros son los que peor nos apuñalan. Sentimos más los desprecios de los que deberían mostrarnos simpatía, y el horror de mis conocidos. Cuanto más íntimos, más se apartan de nosotros. Nuestro Señor fue negado por Pedro, traicionado por Judas y abandonado por todos en la hora de la máxima necesidad. Todo el rebaño se vuelve contra el siervo herido. La leche de la bondad humana se vuelve agria cuando un creyente despreciado es víctima de acusaciones calumniosas. Las que me ven en la calle huyen de mí. Qué cosa más monstruosa y villana es la calumnia, capaz de transformar al más eminente de los santos, al hombre que fuera admiración de todos, en un despreciado, convirtiéndole en el blanco de las cornadas de todos y objeto de la aversión general. Versículo 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. Mejor le es al hombre la muerte que el verse asfixiado en la calumnia y el escándalo. De los muertos no se dicen más que virtudes y alabanzas, pero en el caso del salmista no decían de él más que lo malo. He venido a ser como un vaso echado a perder,
Veamos aquí el retrato del Rey de Reyes en su humillación, cuando renunció a todo buen hombre y tomó sobre sí forma de siervo. Versículo 13. Porque oigo el murmurar de muchos, una víbora calumniadora es muerte para todo consuelo. ¿Cuál será el veneno de toda la nidada? Desde mi misma infancia, cuando me di cuenta de los intereses de las almas de los hombres, me entró admiración al hallar que por todas partes los religiosos y piadosos, que solo se preocupaban seriamente de su propia salvación y de la de los demás, eran objeto de toda clase de desprecios y calumnias, especialmente por los hombres más nefandos y viciosos, de modo que los que profesaban los mismos artículos de fe, los mismos mandamientos como ley de Dios y las mismas peticiones del Padre Nuestro como su deseo, y así profesaban la misma religión, por todas partes hablaban mal de los que se esforzaban en vivir sinceramente lo que decían. Si la religión es mala y nuestra fe no es verdadera, entonces, ¿por qué la profesan estos hombres? Si es verdadera y buena, ¿por qué aborrecer y menospreciar a los que viven en la práctica seria de la misma, si ellos mismos no la practican? Pero no hemos de esperar que sean razonables los hombres a los que el pecado y la sensualidad han hecho irrazonables. Aún así, he de admitir que desde que observé el curso del mundo y el acuerdo entre la palabra y la providencia de Dios, consideré como una prueba notable de la caída del hombre, de la verdad de las Escrituras, y del origen sobrenatural de la santificación verdadera, el hallar esta enemistad universal entre la simiente santa y la de la serpiente, y hallar que el caso de Caín y Abel queda ejemplificado con regularidad, y el que es nacido de la carne, persigue a aquel que ha nacido del Espíritu. Creo que en el día de hoy vemos la evidencia patente que confirma nuestra fe cristiana. Mientras se conjuran contra mí y maquinan quitarme la vida, es mejor caer en las garras de un león que bajo la voluntad de perseguidores maliciosos, porque la fiera puede no hacer caso de su presa si está harta, pero la malicia es implacable y cruel como un lobo. De todos los enemigos, el más cruel es la envidia. Versículo 14. Digo, tú eres mi Dios. David proclamó en voz alta su decisiva fidelidad a Dios. No era un creyente de los que continúan cuando todo va viento en popa. Podía hacer uso de su fe en el helado invierno y envolvérsela alrededor del cuello para protegerle y evitar las inclemencias. El que puede decir lo que dijo David, no tiene por qué envidiar la elocuencia de Cicerón. Tú eres mi Dios es más dulce que todas las demás palabras que pueda formular el habla humana. Nota que esta fe mencionada aquí es un argumento que usa para recordar a Dios su promesa de enviarle liberación pronta. De cuánto más valor que poseer 10.000 minas de oro es el poder decir Dios es mío. El siervo de Dios está convencido de ello, y esto es la felicidad completa para él, y en ella se deleita. Cierto servidor del rey Ciro, que gozaba de su favor, estaba a punto de conceder su hija en matrimonio a un hombre muy importante, si bien él no poseía muchas riquezas. Por ello, alguien le dijo, «Oh, ¿cómo vas a poder dar una dote a tu hija proporcionada a su categoría? ¿Dónde están tus riquezas?». A lo que contestó, «No necesito nada, Ciro es mi amigo, pero no podemos decir nosotros mucho más siendo nuestro amigo el Señor, que tiene todos los atributos excelentes y gloriosos que no pueden quedar cortos en ninguna necesidad y hacernos felices, especialmente siendo capaces para ello». Versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Se dice que la luna controla las mareas de los mares, no hay un poder dominante de las almas, no tiene por qué ser así, al parecer, en la mayoría de las vidas que son terrenales, pero lo es en las celestiales. Del mismo modo que la luna dirige las mareas, lo mismo Dios nuestras almas. La mano de Jesús es la mano que rige nuestros tiempos. Él regula el reloj de nuestra vida. Cristo por nosotros y Cristo en nosotros. Mis tiempos están en su mano. Mi vida no puede ser en vano, como la vida del Salvador no es en vano. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Es legítimo desear escapar de la persecución si es la voluntad del Señor. Versículo 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, dame la luz del sol del cielo en mi alma,
y desafiaré las tempestades de la tierra. Permíteme gozar del sentimiento de tu favor, oh Señor, y saber lo que quieres en mi manera de vivir, y no me importa que los hombres frunzan el ceño y me calumnien. Versículo 18. Enmudezcan los labios mentirosos, que profieren insolencias contra el justo. Los pensamientos propios orgullosos con frecuencia dan por resultado estimaciones devaluadoras de los demás. Cuanto más espacio procuramos para nosotros, menos queda para nuestros vecinos. Qué iniquidad es que los personajes indeseables siempre estén despotricando contra los hombres buenos. No tienen capacidad para apreciar el valor moral, del cual ellos carecen por completo, y tienen la desvergüenza de ascender al tribunal y juzgar a los hombres, a cuyo lado ellos no son más que escoria. En la venerable y monumental obra original de la Iglesia valdense, titulada La Lección de Oro, de fecha 1100, hallamos un verso que ha sido traducido de la siguiente forma: si alguno ama y teme a Jesucristo, y no maldice, jura o miente, es casto, no mata, ni hurta a otros, dicen que es un valdense, y merece castigo. Versículo 19. Cuán grande es tu bondad, no nos dice lo grande que es la bondad de Dios, porque no hay medidas para delimitar la inconmensurable bondad de Jehová, que es la bondad misma. Se asombra, usa interjecciones cuando fallan los adjetivos. Si no podemos medirla, podemos asombrarnos. Versículo 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los que viven al pie de la cruz de Cristo se vuelven indiferentes a la burla de los poderosos. Las heridas de Jesús destilan un bálsamo que cura todas las heridas que infligen las armas del desprecio. De hecho, cuando tengo la misma mentalidad que había en Cristo Jesús, soy invulnerable a todos los dardos del orgullo. Versículo 21. Bendito sea Jehová. Cuando el Señor nos bendice, nosotros no podemos por menos que bendecirle a Él de vuelta. Versículo 22. Decía yo en mi inquietud, cortado soy de delante de tus ojos. Generalmente, cuando tenemos prisa farfullamos lo que no debemos. Las palabras precipitadas las dice la lengua en un momento, pero pueden permanecer durante muchos años en la conciencia. Oh, qué amor le debemos a Cristo, que ha abogado por nosotros cuando nosotros no teníamos nada que decir. Esto nos ha sacado del foso de los leones y de las fauces del león rugiente, es decir, como afirmó la señora Sarah Wright, he obtenido misericordia, cuando yo creía que estaba más allá ya de la misericordia, esperanza del cielo, cuando creía que ya estaba condenada por mi incredulidad. He dicho muchas veces, no hay esperanza para mí. Estaba desesperada y no me importaba lo que hubiera de pasarme. A menudo me hallaba al mismo borde de la muerte y el infierno, incluso a las mismas puertas de ellos. Y entonces Cristo las cerró. Me hallaba como Daniel en el foso de los leones, y Él detuvo a estos leones y me dio libertad. La bondad de Dios es inescrutable. Cuán inmensa es la excelencia de su majestad para que se digne mirar a una persona como yo, que me haya dado paz cuando estaba llena de terror y andaba continuamente en medio del fuego y el azufre. Versículo 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Si los santos no aman al Señor, ¿quién lo hará? El amor es la deuda universal de toda la familia salvada. ¿Quién quiere eximirse de pagarlo? Se dan las razones para amar, porque el amor que cree no es ciego. Versículo 23. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Lo que hemos de preguntar seguidamente es, ¿cómo recompensa Dios al orgulloso? Primero, por medio de represalia o de esquite, porque a Adoni-Besec, que cortaba los pulgares de las manos y de los pies de los demás, le cortaron los suyos. Jueces 1, 7. Así los judíos, que vociferaban, crucifícale, crucifícale, fueron muchos de ellos crucificados. Que si hemos de creer a Josefo, no había bastante madera para hacer cruces, ni espacio, en el lugar acostumbrado, para colocar tantas cruces como hicieron. Las trampas que cava el orgulloso son para él mismo, y de ello da abundante testimonio la Escritura. Segundo, mediante desengaños vergonzosos,
cosechando raramente de lo que habían sembrado, o no comiendo lo que habían cazado, lo cual se ve claro en el Estado judío cuando Cristo se hallaba entre ellos. Judas traicionó a Jesús por dinero, y no vivió para poder gastarlo. Pilato, para agradar al César, resiste todos los consejos, y cede y accede al asesinato por el que vino su ruina y la del César. Versículo 24. Esforzaos todos vosotros. El ánimo del cristiano puede ser descrito así: es la audacia indomable de un corazón santificado que se aventura a afrontar dificultades y sufrir penalidades por una buena causa cuando Dios le llama a ello. La audacia que hay en los brutos es mencionada como semejante al valor que Dios concede a los hombres. Ezequiel 3:9. Esta es la promesa del Señor: como el diamante, más duro que el pedernal, he hecho yo tu frente. La locución más duro es la misma en el hebreo que se usa en este texto: fortiorem petra, la roca que no teme las inclemencias del tiempo, verano o invierno, solo lluvia, calor o frío, heladas o nieve, no se sonroja, no se arruga, no cambia en su calidad, es todavía la misma. Amado, el valor no consiste en un ojo penetrante, una mirada hosca, en palabras altisonantes, sino que consiste en los hechos. El vigor de tu brazo, de tu pecho, la raíz de donde viene el coraje es el amor a Dios. Todos los santos de Dios que aman al Señor son de buen ánimo. El amor a Cristo me constriñe a estas empresas, dice el apóstol. 2 Corintios 5:14. La regla por la cual se rige es la palabra de Dios. Lo que el Señor se ha complacido en dejarnos registrado para la guía del cristiano en las páginas sagradas. Primero de Crónicas 22:12-13, y el final, al cual se refiere, es Dios, porque para todo hombre santificado, siendo un hombre que se niega a sí mismo y mira a Dios y sus intereses, Dios en su centro, en que reposan sus actividades y sus empresas, y su alma no se satisface, ni puede hacerlo, si no es en Dios. El cuartear los deseos camales, para un hombre, es como cuartear su propio cuerpo. Es un trabajo doloroso y penoso, como si un hombre se cortara sus propios pies, se cortara las manos o se pinchara sus propios ojos, como expresan Cristo y el apóstol Pablo. Salmo 32. Título: Salmo de David, Masquil. Que David escribió este salmo gloriosamente evangélico queda aprobado no solo por este título sino por las palabras del apóstol Pablo en Romanos 4:6-8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Probablemente su profundo arrepentimiento del gran pecado fue seguido por una paz bienaventurada, y se vio llevado por ella a derramar su espíritu en la música suave de ese cántico escogido. En el orden cronológico parece seguir el 51, la marca del verdadero penitente cuando ha sido una piedra de tropiezo para los otros es el ser tan cuidadoso en levantarlos con su arrepentimiento como les fue perjudicial con su pecado, y creo que nunca un hombre que es verdaderamente penitente se avergüenza de enseñar a los pecadores el arrepentimiento mediante su propia prueba particular. La mujer samaritana, cuando se convirtió, dejó el cubo en el pozo. Fue a la ciudad y dijo: venid aquí, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Juan 4:29. Y nuestro Salvador dijo a Pedro: cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:32. Tampoco Pablo, después de su conversión, se avergonzó de llamarse el principal de los pecadores, y de enseñar a los otros a arrepentirse de sus pecados arrepintiéndose de los propios. Feliz, 3 veces feliz, el hombre que puede edificar tanto como ha derribado. Se dice de Lutero que un día le preguntaron cuál de los salmos era el mejor, y contestó: Salmi Paulini, y cuando sus amigos insistieron en saber cuáles eran, añadió: el 32, el 51, el 130 y el 143. Porque todos ellos enseñan que el perdón de nuestros pecados viene sin la ley y sin las obras del hombre que cree, y por tanto los llamo salmos paulinos, los salmos penitenciales. Cuando Galileo fue encarcelado por la Inquisición en Roma por afirmar la exactitud del sistema copernicano,
Se le mandó como penitencia que repitiera los 7 salmos penitenciales cada semana durante 3 años. Esto tiene que haber sido con el objeto de extraer de él una especie de confesión de su culpa y admisión de la justicia de su sentencia, y en ello había cierta sagacidad, y en realidad humor, añadida a la iniquidad, o necedad, del procedimiento. De otra manera, no es fácil entender qué idea de castigo podían adscribir los padres a un ejercicio devocional así, que en cualquier caso solo podía ser agradable y consolador para el preso. Versículo 1. Bienaventurado, como el Sermón del Monte. Este salmo empieza con bienaventuranzas. Este es el segundo salmo de bienaventuranzas. El primer salmo describe el resultado de la santa bendición. El 32 detalla la causa de la misma. El primero describe el árbol en pleno crecimiento. Este muestra cuándo se le planta y riega. Bienaventurado, oh dichoso, oh bien, oh felicidad de este hombre. Nota que este es el primer salmo, sin contar el primero de todos que empieza con una bienaventuranza. En el primer salmo tenemos la bienaventuranza de la inocencia, o mejor, de aquel que únicamente es inocente. Aquí tenemos la bienaventuranza del arrepentimiento como el estado más feliz que sigue al de la falta de pecado. Bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión, un perdón de la transgresión pleno, instantáneo, irreversible, vuelve el infierno del pobre pecador en un cielo y le convierte, de heredero de ira, en participante de bendición. La palabra traducida por perdón en el original es quitar, como una carga que es quitada o una barrera eliminada. ¡Qué descanso y alivio! Le costó a nuestro Salvador sudar sangre el llevar nuestra carga. Sí, le costó la vida el quitarla. Sansón se llevó las puertas de Gaza a cuestas, pero ¿qué era esto comparado con el peso que Jesús llevó en favor nuestro? El santo David, al comienzo de este salmo nos muestra en qué consiste la verdadera felicidad, no en la hermosura, el honor, las riquezas, la Trinidad del mundo, sino en el perdón del pecado. Pablo exclama, he obtenido misericordia, 1 Timoteo 1, 13, cuando el Señor perdona a un pecador, Él no paga una deuda, sino que concede un legado. Dios, al perdonar el pecado, remite la culpa y el castigo. La culpa llama a la justicia. Tan pronto como Adán hubo comido la fruta, vio la espada flameante y oyó la maldición. Pero en la remisión Dios parece decir al pecador, aunque has caído en las manos de mi justicia y mereces la muerte, a pesar de ello te absuelvo, y todo lo que está cargado a tu cuenta queda remitido, cubierto su pecado, cubierto por Dios, como el arca estaba cubierta por el propiciatorio, como Noé fue cubierto por el diluvio, como los egipcios fueron cubiertos por las profundidades del mar. Signo de exclamación abierta. ¿Qué cubierta ha de ser que esconda para siempre de la vista del Dios omnisciente toda la inmundicia de la carne y del espíritu? El que ha visto una vez el pecado en toda su horrible deformidad, puede apreciar la felicidad de no tener que verlo más. Hay una forma de cubrir el pecado que es una maldición. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay un modo de encubrirlo, que es no confesarlo, o lo que es peor, negarlo, un cubrir el pecado con una mentira. Y hay también un cubrir el pecado al justificamos, no he hecho esto, o no era nada malo. Todas estas son formas falsas de cubrirlo. El que cubre así su pecado no prosperará, pero hay una forma bendita de cubrir el pecado. El perdón del pecado es esconderlo de la vista, y esto es la bienaventuranza. Versículo 1, 2. En estos versículos se mencionan 4 males: 1, transgresión; 2, pecado; 3, iniquidad; 4, doblez. El primero significa pasarse de la raya, hacer lo prohibido. El segundo significa errar el blanco, no hacer lo mandado, pero es con frecuencia tomado como expresión pecaminosa, o pecado en la naturaleza, que produce transgresión en la vida. El tercero significa lo que se ha desviado de su curso o situación apropiados, algo moralmente deformado o tergiversado; iniquidad, que es contrario a equidad o justicia. El cuarto significa fraude, dolo, doblez. Para quitar estos males son mencionados 3 actos: perdonar, cubrir, no imputar. Versículo
1 al 2, 6 al 7. ¿Quién es bienaventurado? No el que cubre, esconde o no confiesa su pecado. En tanto que David estaba en este estado, era muy desgraciado. Había doblez en su espíritu. 2. Miseria en su corazón. Sus mismos huesos habían envejecido. Su jugo se había secado como en una sequía de verano. 3. 4. ¿Quién es bienaventurado? El que no tiene pecado, que no ha pecado, el que no contrista más con su pecado el pecho de aquel sobre el cual se reclina. Esta es una bienaventuranza superlativa, su elemento más alto de felicidad del cielo, el ser como Dios, el rendir obediencia implícita, plena, perfecta, la obediencia del corazón, de nuestro ser entero. Esta ha de ser la más bendita de todas las bienaventuranzas. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad. Nota las tres palabras usadas con tanta frecuencia para denotar desobediencia, transgresión, pecado e iniquidad, son las tres cabezas del cancerbero del infierno. Pero nuestro glorioso Señor ha hecho callar sus ladridos contra los suyos que creen para siempre. La Trinidad del pecado es vencida por la Trinidad del cielo, y en cuyo espíritu no hay doblez, libre de culpa, libre de doblez. Los que son justificados de culpa son santificados de falsedad. Un mentiroso no es un alma perdonada. La traición, la doblez, la disimulación, la tacañería, son rasgos de los hijos del diablo, pero el que ha sido limpiado de pecado es veraz, sincero y simple como un niño. Cuando ha sido perdonado, el creyente tiene el valor de ser veraz ante Dios. Puede permitirse el abandonar la doblez en el espíritu. ¿Quién no declara todos sus débitos cuando otro está dispuesto a pagarlos? ¿Quién no declararía su enfermedad si estuviera seguro de ser curado con ello? La fe verdadera no solo sabe que la doblez es imposible delante de Dios, sino también que ya no es necesaria. El creyente no tiene nada que esconder, se ve como delante de Dios, abierto y desnudo, y si ha aprendido a verse a sí mismo tal cual es, también ha aprendido a ver a Dios cuando se revela. Aquí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué impide que sea bautizado? Hechos 8, 36. Ahora bien, observa la respuesta de Felipe, versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puedes, como si dijera, no hay nada, excepto un corazón hipócrita, que pueda impedirlo. Es el corazón falso solamente el que haya cerradas las puertas de la misericordia. Versículo 3. Se consumieron mis huesos. ¿Qué clase de muerte es el pecado? Es una enfermedad pestilencial, un fuego en los huesos. En tanto que intentamos cubrir nuestro pecado ruge por dentro y, como una herida infectada, se hincha horriblemente y es causa de gran dolor, en mi gemir todo el día. Nadie conoce los dolores de la convicción de pecado como el que ha pasado por ella. El potro, la rueda, el haz llameante son fáciles de soportar comparados con el tofet, que es una conciencia culpable inflamada dentro del pecho. Es mejor sufrir todas las enfermedades que aquejan la carne que yacer bajo el sentimiento aplastante de la ira del Dios Todopoderoso. La Inquisición española, con todas sus torturas, no era nada comparado con la pesquisa de la conciencia dentro del corazón. Versículo 4. Porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano. El dedo de Dios puede aplastarnos, signo de interrogación abierta. ¿Qué no puede hacer su mano? Signo de interrogación, y está presionando de modo pesado y continuo. Bajo los terrores de la conciencia los hombres tienen poco descanso, día y noche, porque los tristes pensamientos de todo el día les acosan en sus dormitorios y les persiguen en sus sueños, o bien les dejan despiertos en un sudor frío de temor. Es mejor llevar un mundo en el hombro, como Atlas, que la mano de Dios en el corazón, como David, la sequía del verano. Durante los 12 años de 1846 a 1859 solo llovió, escasamente, un par de veces en Jerusalén entre los meses de mayo y octubre. Una vez fue en julio de 1858, la otra en junio de 1859. Si Dios aflige y castiga con dolor a aquellos que le son propicios, cuán más duramente no afligirá a aquellos que no le son propicios. Versículo 4, 5. Si vuestras ofensas han sido, no como mosquitos,
sino como camellos, nuestra pena ha de ser, no una gota, sino un océano. Los pecados carmesí requieren lágrimas de sangre, y si Pedro pecó vergonzosamente, tuvo que llorar amargamente. Por lo tanto, si tu vida antigua ha sido una retahíla de iniquidades, una cuerda bien trenzada, un escrito repleto de borrones, un curso manchado con pecados diversos y serios, multiplica tus confesiones y amplía tu humillación, dobla tus ayunos y triplica tus oraciones, derrama tus lágrimas y acarrea profundos suspiros. En una palabra, repite e incrementa tu reconocimiento, aunque, como dice el apóstol en otro caso, no te aflijas como los que no tienen esperanza, que ante tu arrepentimiento sincero y apropiado la bondad divina va a perdonarte los pecados. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad entre los hombres. Una confesión franca abre el paso a la sentencia, pero con Dios, cuanto más lamenta un pecador su ofensa, más se atenúa la ira de su juez. El pecado llama a la justicia, puesto que es una ofensa contra Dios. Con todo, una vez es una herida para el alma, le mueve a la misericordia y la clemencia. Este pecado parece muy probable que fuera su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Ahora David, para dar más evidencia de la misericordia perdonadora de Dios, dice que no solo perdonó su pecado, sino la iniquidad de su pecado. ¿Y qué era esto? Sin duda, lo peor que se puede decir sobre esto, su complicado pecado, es que hubiera tanta hipocresía en él. David jugó arriesgadamente con Dios y el hombre al cometerlo. Esto, sin duda, era la iniquidad de su pecado, y agravó la cosa en mucho más que la sangre que había vertido. ¿No había dado David ningún otro paso falso además de este? Declara el Espíritu de Dios, exceptuando esto, su aprobación de todo lo demás que había hecho. No, sin duda del Espíritu de Dios registra otros pecados que escaparon a este eminente siervo de Dios, pero todos estos quedan incluidos aquí, y este mencionado es la gran mancha de su vida. Pero, ¿por qué? Sin duda porque aquí aparecía menos sinceridad, sí, más hipocresía en este que en todos los demás juntos. Aunque David en estos otros había obrado mal en cuanto al acto cometido, pese a todo, su corazón era menos torcido en la forma de cometerlo. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo, dice David, por esto, que sus pecados, y ¿quién no es el inicuo, sino el santo? En este sentido, que tiene motivos para orar. ¿Y por qué ha de orar? Sin duda, para que le sea renovado el perdón, incrementada la gracia y perfeccionada la gloria. No podemos decir que no tenemos pecado. Signo de exclamación abierta o, oremos, pues, con David, no entres en juicio con tu siervo, oh Jehová, en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay, sin embargo, un tiempo señalado para la oración, más allá del cual no sirve de nada. Entre el tiempo del pecado y el día del castigo la misericordia tiene la palabra, y Dios puede ser hallado. Pero una vez la sentencia ha sido pronunciada, las apelaciones son inútiles, porque el Señor no será hallado por el alma condenada. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Los efectos de la oración hasta entonces habían sido maravillosos. La oración había cerrado las ventanas de los cielos para que no lloviera, y de nuevo habían sido abiertas para que la tierra pudiera dar su crecimiento. La oración había detenido el rápido curso del sol y hecho que regresara 15 grados. La oración detuvo la mano de Dios para que no hiriera a su pueblo cuando él estaba dispuesto a hacerlo. La oración, sin ninguna otra ayuda o medio, había derribado los sólidos muros de Jericó. La oración ha dividido el mar para que las aguas no alcancen a los israelitas. En este lugar, ahora, había librado al hombre fiel de todos los peligros de este mundo. El fuego y el agua no tienen misericordia, decimos, pero, de los dos, el agua es la peor, porque el fuego puede ser apagado con agua, pero la fuerza del agua, si entra en violencia, no hay poder humano que la detenga. La filosofía define a él, o sea, el hombre, por la razón y las virtudes morales de la mente, pero la divinidad define al cristianismo por su fe y su conjunción por medio de ella con Cristo.
Versículo 7. Tú eres mi refugio. Observa que el mismo hombre que en el versículo 4 estaba oprimido por la presencia de Dios, aquí haya refugio en él. Ve lo que pueden hacer la sincera confesión y el pleno perdón. El Evangelio en la doctrina de la sustitución hace del nuestro refugio, cuando de otro modo sería nuestro juez. Supongamos que un viajero en un páramo expuesto y solitario se alarma cuando ve avecinarse una tempestad. Busca cobijo, pero si su ojo discierne un lugar donde esconderse de la tormenta, se queda quieto y dice, veo este refugio, y por tanto voy a permanecer donde estoy, no se dirigirá a él, no va a correr para escapar de la furia del viento y la tempestad, era un refugio ya antes, pero pasa a ser su refugio cuando el viajero se esconde en él y está seguro, si no hubiera entrado en él. Aunque podría haber sido protección para otros viajeros que hubieran acudido al mismo, para él habría sido como si no existiera. ¿Quién no se da cuenta al instante, por esta simple ilustración, de que las bendiciones del Evangelio son solo para el que se las apropia al alma? El médico solo puede curar al que le llama, la medicina solo puede curar al que la toma, el dinero solo enriquece al que lo posee, y el mercader de la parábola no habría sido más rico al descubrir que había una perla de gran precio si no la hubiera adquirido. Lo mismo sucede con referencia a la salvación del Evangelio. Si Cristo es el bálsamo de Galaad, aplícate el remedio. Si es el médico, ve a él. Si es la perla de gran precio, vende todo lo que tienes y cómprala. Y si es el refugio, corre a él y ponte a salvo. No habrán gozo y paz sólidos en tu alma hasta que él sea tu escondedero. Me guardarás de la angustia. La angustia no me causa daño cuando el Señor está conmigo, más bien será causa de mucho beneficio para mí, como la lima que quita la herrumbre pero no destruye el metal. Observa los tres tiempos, hemos notado el pasado deplorable. La última cláusula era un gozoso presente, esta es un futuro gozoso. Dios usa ambos medios en favor de sus siervos. A veces suspende la operación de lo que ha de obrar como tormento, como cuando suspendió el furor de los leones de Daniel y el calor del fuego del horno encendido de los jóvenes. Otras veces concede insensibilidad al que sufre. Así San Lorenzo no solo fue paciente, sino que se burló e hizo bromas cuando le asaban. Y así leemos de muchos otros mártires que han sido menos afectados por los tormentos que sufrieron que los verdugos que los infligían. Versículo 8. Esta triple repetición, haré entender, enseñaré, guiaré, muestra tres características de un buen maestro. Primero, hacer que las personas entiendan el medio de salvación. Segundo, ir delante de ellos. Tercero, velar sobre ellos y sus caminos. Sobre ti fijaré mis ojos, te aconsejaré, mis ojos estarán sobre ti. Este es el sentido del hebreo. El significado literal es, te aconsejaré, mis ojos estarán sobre ti. La idea es la de uno que muestra a otro el camino que ha de tomar a fin de llegar a cierto punto, y le dice que le observa, o fija el ojo sobre él, para asegurarse que no se desvía. Versículo 9. No seáis como el caballo, o como el mulo. Según la naturaleza de estas dos bestias, los padres y otros expositores han dado varias interpretaciones, o por lo menos alusiones. Consideran que el caballo y el mulo admiten a un jinete, una carga, sin discreción o diferencia, sin debate o consideración. No preguntan si el jinete es noble o villano, ni si la carga es de oro para del tesoro u hortalizas para el mercado. Y estos expositores hallan la misma indiferencia en el pecador habitual a toda clase de pecado, tanto si es por placer, o para beneficio, o para compañía, todos son pecados, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se pueden dominar. El freno de la aflicción muestra lo duros que somos de dominar. Las bridas de la enfermedad y dolencias manifiestan lo obstinado de nuestra voluntad. No deberíamos ser tratados como mulas si no hubiera mucho del asno en nosotros. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. El que siembra pecados cosechará aflicción en gavillas copiosas. Las penas de la conciencia, el desengaño, el terror, son la herencia segura del pecador en el tiempo, y luego las penas de remordimiento y desesperación para siempre. Mas al que espera en Jehová,
le rodeará la misericordia. El malvado tiene un enjambre de avispas que le rodean, muchas penas, pero nosotros tenemos un enjambre de abejas que producen miel. Se verá rodeado de misericordia, como nos rodea el aire o la luz del sol. Hallará misericordia y favor por todas partes, en casa, fuera, de día, de noche, en sociedad, en soledad, en enfermedad, en salud, en vida, en muerte, en el tiempo, en la eternidad. Andará entre misericordia, morirá entre misericordias, vivirá en un mundo mejor en medio de las misericordias eternas. Nota bien este texto, dijo Richard Adkins a su nieto Abel, que estaba leyéndole el Salmo 32. Nota este texto: al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Lo leí en mi juventud y lo creí, y ahora lo leo en mi ancianidad, y, gracias a Dios, sé que es verdad. Oh, es una gran bendición en medio de los goces y sufrimientos del mundo. Abel, el confiar en el Señor. Versículo 11. Alegraos. La felicidad no es solo un privilegio, sino que es nuestro deber. Verdaderamente servimos a un Dios generoso, puesto que hace que una parte de nuestra obediencia sea el estar gozosos. Qué pecaminosas son nuestras murmuraciones rebeldes. Leemos de uno que murió al pie del patíbulo, de la inmensa alegría que tuvo al recibir el perdón de su monarca, y vamos a recibir el perdón gratuito del Rey de Reyes y, con todo, nos entregamos a una pena inexcusable. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es de temer que la iglesia de nuestros días, aunque sea a causa de su afán de comportarse debidamente, se ha vuelto demasiado artificial. Así, los gritos de los penitentes y de los creyentes, si alguien intentara pronunciarlos en nuestras reuniones, serían acallados. Esto puede ser mejor que el fanatismo vociferante, pero hay tanto peligro en una dirección como en la otra. Por nuestra parte, nos conmueve el corazón un poco de exceso sagrado, y cuando los hombres piadosos, en su gozo, saltan los límites estrechos del decoro, no los miramos con espíritu crítico, como la hija de Saúl, Mical, a David, cuando el poeta Carpani inquirió de su amigo Aidro por qué su música religiosa era tan alegre, el compositor le dio una hermosa respuesta: no puedo hacerla de otra forma. Escribo según los pensamientos que siento. Cuando pienso en Dios, mi corazón está tan lleno de gozo que las notas bailan y saltan de mi pluma, y como Dios me ha dado un corazón alegre, me perdonará si le sirvo con un espíritu alegre. Salmo 33. Título: este canto de alabanza no tiene título o indicación de autor. Nos enseña, dice Dixon, a ver las sagradas escrituras como totalmente inspiradas por Dios, y no atribuirles valor según los escritores de las mismas. La alabanza de Jehová es el motivo de este cántico sagrado. ¿De qué modo tan absurdo tratan los filósofos el origen del mundo? Qué pocos han razonado de modo sistemático sobre este tema tan esencial. Nuestro profeta resuelve la importante cuestión con un solo principio, y lo que es más notable, este principio, que es expresado noblemente, lleva consigo la evidencia más clara. El principio es: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 6. Esta es la explicación más racional que se ha dado nunca de la creación del mundo. El mundo es la obra de una voluntad eficiente por sí misma, y este principio solamente puede explicar su creación. La doctrina de la providencia expresada en estas palabras: Dios considera las obras de los habitantes de la tierra, es una consecuencia necesaria de su principio. Dios formó sus corazones, y este principio es una consecuencia necesaria de lo que el salmista había indicado antes como explicación del origen del mundo. Una de las objeciones más especiosas que se han opuesto nunca a la doctrina de la providencia es el contraste entre la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. ¿Cómo puede una criatura tan insignificante como el hombre ser objeto del cuidado y atención de un ser tan magnífico como Dios? No hay objeción que pueda ser más especiosa o, en apariencia, más invencible. La distancia entre el insecto más rudimentario y el monarca más poderoso, que pisa y aplasta a los reptiles sin la menor consideración para ellos,
es una imagen muy imperfecta de la distancia entre Dios y el hombre, lo que prueba que estaría por debajo de la dignidad del monarca el observar los movimientos de las hormigas, o gusanos, e interesarse en sus acciones y castigarías o premiarías. Parece demostrar que Dios se degradaría si observara, dirigiera, castigara o premiara a la humanidad, que es infinitamente inferior a él, pero con un hecho basta para contestar esta objeción especiosa, esto es, que Dios ha creado a la humanidad. ¿Se degrada Dios más al gobernar que al crear a la humanidad? Versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. El gozarse en las comodidades temporales es peligroso. Gozarse por sí mismo es necio, gozarse en el pecado es fatal, pero gozarse en Dios es celestial. Quien quiera tener el cielo 2 veces, tiene que empezar ya aquí a gozarse como los de allá. El verbo hebreo, según los etimólogos, originalmente significa danzar de gozo, y por tanto es una expresión muy fuerte de viva exultación. No os gocéis en vosotros mismos, porque no es seguro, sino gozaos en el Señor. Agustín: a los rectos les va bien la alabanza. La alabanza no va bien a los cantantes profesionales no perdonados. Es como zarcillo de oro en la nariz del cerdo. Los corazones torcidos aman la música torcida, pero los rectos tienen su deleite en el Señor. La alabanza es el vestido de los santos en el cielo. Es apropiado que se lo prueben aquí abajo. La alabanza no va bien, a menos que se sea piadoso. La alabanza en la boca del pecador es como un oráculo en la boca de un necio. Qué poco apropiada es para él la alabanza de Dios si su vida deshonra a Dios. Agrada a Dios aquel cuyo agrado está en Dios. Agustín. Versículo 3. Cantadle. Cantar es la música de los santos. 1. Han ejecutado este deber en grandes números. Salmo 147, 1,2. 2. En sus mayores apuros. Isaías 26, 19. 3. En sus mayores luchas. Isaías 42, 10, 11. 4. En sus mayores liberaciones. 5. En sus mayores abundancias. Isaías 65, 14. Hacedlo bien. Es lamentable escuchar alabanzas a Dios hechas descuidadamente. Todo cristiano debe esforzarse por cantar según las reglas del arte, de modo que cante a compás y afinando con toda congregación, las melodías más dulces y las voces más dulces, con las palabras más dulces, son todas ellas poco para el Señor nuestro Dios. No las ofrezcamos de modo discorde y desagradable, tañendo con júbilo. La buena voluntad y el corazón han de ser conspicuos en la alabanza divina. Hay que cantar con ánimo, no languideciendo y arrastrándose. No es que el Señor no quiera oírnos si no lo hacemos de modo vivo y bien alto, pero no es el modo natural para una gran exultación. Los hombres gritan a la vista de sus reyes. ¿No vamos a ofrecer hosanas con júbilo al Hijo de David? Versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios escribe con una pluma que no hace borrones, habla con una lengua que nunca se traba, obra con una mano que nunca falla. Bendito sea su nombre. Versículo 5. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Venid aquí, astrónomos, geólogos, naturalistas, botánicos, químicos, mineros, sí, todos los que estudiáis las obras de Dios, porque lo que tenéis que contarnos confirma esta declaración, desde el animal cual que piruetea en el rayo de sol, al leviatán en el océano, todas las criaturas deben su abundancia al Creador. Incluso el desierto sin caminos contiene algunas misericordias no descubiertas, y las cavernas del océano esconden tesoros de amor. La tierra podría haber estado llena de terror lo mismo que de gracia, pero abunda en toda clase de bondades. El que no puede verlo y, con todo, vive en ella como el pez en el agua, merece morir. Si la tierra está llena de misericordia, ¿de qué ha de estar lleno el cielo? Versículo 6. Es interesante notar la mención del Espíritu en la cláusula, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra aliento es la misma que se traduce en otros puntos por espíritu. Así, las tres personas de la divinidad se unen al crear las cosas.
Qué fácil para el Señor hacer los astros más poderosos y los ángeles más gloriosos. Una palabra, un aliento, pudo hacerlo. Fue tan fácil para Dios crear el universo como para el hombre respirar. No, más fácil aún, porque el hombre respira no de modo independiente, sino que pide prestado aliento de sus narices a su Hacedor. Versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Es posible que el texto se refiera a las nubes y a los depósitos de granizo y nieve y lluvia, estos tesoros de misericordia y riqueza para los campos de la tierra. Estas masas acuosas se hallan almacenadas para un uso futuro benéfico. La ternura abundante se ve en la previsión de nuestro celestial José, cuyos graneros ya están llenos para el tiempo de necesidad en la tierra. Estos almacenes pueden haber sido, y fueron un tiempo, municiones de venganza, ahora son parte del ministerio de misericordia. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra, que no teman a otro en vez de él. Ruge una fiera, teme a Dios. Acecha en emboscada una serpiente, teme a Dios. Te odia el hombre, teme a Dios. Lucha contra ti el diablo, teme a Dios, porque toda la creación está bajo aquel a quien se te manda que temas. Versículo 9. Porque él dijo, y fue hecho. Feliz el hombre que ha aprendido a apoyarse en la segura palabra de aquel que hizo los cielos. Versículo 10. Jehová frustra el plan de las naciones. Cuanto más se oponían a la verdad los fariseos antaño, y sus sucesores los prelados ahora, más prevalece. La reforma de Alemania prosperó en gran manera por la oposición papista. Sí, cuando dos reyes, entre muchos otros, escribieron contra Lutero, a saber, Enrique V de Inglaterra, y Ludovico de Hungría, y tomaron parte en la controversia, esto hizo que muchos entraran en curiosidad e investigaran la cosa, y el resultado fue un estímulo e inclinación general hacia las opiniones de Lutero. Richard Younge, de Librería Cristiana, y anula las maquinaciones de los pueblos. Sus persecuciones, calumnias y falsedades son como bolas de nieve estrellándose contra una pared de granito, sin efecto ni resultado alguno. El Señor se enseñorea sobre el mal, y aún del mal saca bienes. La causa de Dios nunca está en peligro. Las artimañas infernales son superadas por la sabiduría infinita, y la malicia satánica se ve en jaque ante el poder que no tiene límites. Versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Las ruedecillas de un reloj de bolsillo o de pared se mueven en sentido contrario unas de otras, las unas en una dirección, las otras en otra, con todo, sirven, según el propósito del artesano, para mostrar el tiempo o para hacer que suene la hora. Así, en el mundo, la providencia de Dios se puede ver que circula por todas sus promesas, los unos de una forma, los otros de otra. Los hombres buenos van en una dirección, los malos en otra, pero todos, en conclusión, ejecutan la voluntad y centran su propósito en Dios, el gran creador de todas las cosas. Versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Un hombre puede tener su nombre estampado en crónicas y, sin embargo, perderse el nombre, cincelado en mármol perdurable, pero aún así perece, puesto sobre un monumento igual al Coliseo, y a pesar de ello ser cubierto de ignominia, inscrito en las puertas de un hospital, pero ir al infierno, grabado en la fachada de su propia casa, pero la casa estar en posesión de otro. Todos estos casos son de escritura en el polvo o sobre el agua, en que los rasgos perecen tan pronto como han sido trazados. No demuestra que el hombre sea feliz, como el necio no podía probar que Poncio Pilato era feliz porque tenía su nombre escrito en el credo, pero el verdadero consuelo para un hombre es cuando, por la seguridad recibida, puede llegar a la conclusión en su alma de que su nombre está escrito en las hojas eternas del cielo, en el libro de la elección de Dios, que nunca serán envueltas en las hojas de la oscuridad, sino que seguirán legibles por toda la eternidad. Algunas veces he equiparado los grandes hombres del mundo y los hombres buenos del mundo, con las consonantes y vocales del alfabeto. Las consonantes son de mayor tamaño, ocupan la mayor parte de la sala y hacen bulto, pero, creedme,
Las vocales, aunque son en menor número y son las más pequeñas, son las más útiles, las que producen mayor sonido. No hay pronunciación sin las vocales. Queridos, aunque los grandes hombres del mundo ocupan el lugar y se exhiben por encima de los demás, no son sino las consonantes, un grupo de consonantes mudas y sordas en su mayor parte. Los hombres buenos son las vocales, usadas y más útiles en todo momento. Un buen hombre ayuda con sus oraciones, un buen hombre aconseja con sus advertencias, un buen hombre se interpone con su autoridad. Esta es la pérdida que lamentamos, que hemos perdido a un buen hombre. La muerte ha borrado una vocal. Temo que habrá más silencio allí donde ahora falta, silencio en la cama, silencio en la casa, silencio en la tienda, silencio en la iglesia y silencio en la parroquia, porque en todas partes era una vocal, un buen hombre en todos los sentidos. Versículo 15. Observa a todos los moradores de la tierra. 2 hombres dan limosna a un pobre, el uno busca su recompensa en el cielo, el otro la alabanza de los hombres. Tú, en los dos, ves una cosa. Dios entiende 2 cosas, porque Él entiende también lo que está dentro, sabe lo que está dentro, Él ve sus fines, sus intenciones, Él entiende todas sus obras. Versículo 16. El reino se salva por la multitud del ejército. El poder de los mortales es falso, y los que confían en él están engañados. Las hileras apretadas de hombres armados no han sido capaces de sostener un imperio, o incluso la vida del monarca cuando ha sido emitido un decreto del tribunal del cielo proclamando la derrota del mismo. En la batalla de Arbela los ejércitos de Persia eran en número de medio a 1 millón de hombres, pero fueron totalmente derrotados por el de Alejandro, que no contaba con más de 50.000, y el antes poderoso Darío fue vencido. Napoleón entró en Rusia con medio millón de hombres, pero un invierno terrible deshizo su ejército y él terminó prisionero en la roca solitaria de Santa Elena. Este versículo ha venido siendo comprobado a lo largo de la línea de la historia. Los batallones más fuertes se derriten como copos de nieve cuando Dios está contra ellos. Versículo 18. El ojo de Jehová está sobre los que le temen. Mira el sol cuando proyecta su luz y su color sobre el mundo en su curso general, y verás que brilla sobre buenos y malos con la misma influencia, pero deja que sus rayos se concentren en un cristal de aumento, entonces comprobarás que enciende el objeto que toca, pero que los que le rodean no sufren este efecto. De la misma manera, en la creación, Dios mira a todas sus obras con un amor general, se agrada de todas. Pero cuando Él se complace en proyectar los rayos de su amor y hace que éstos brillen sobre sus elegidos en Cristo, entonces sus afectos son inflamados, en tanto que los otros solo reciben una influencia leve, la gracia común que brilla un poco sobre cada uno. Versículo 19. Para librar sus almas de la muerte, la mano del Señor va con su ojo. Su soberanía preserva a aquellos a quienes observa en su gracia. Los rescates y restauraciones son como un mosaico que sustenta la vida de sus santos. La muerte no puede tocarlos hasta que el Rey firma su licencia y les deja partir, y entonces su toque ya no es mortal, sino inmortal. No nos da muerte, sino que mata nuestra mortalidad. Versículo 20. Nuestra alma, no nuestras almas, sino nuestra alma, como si todos ellos tuvieran una. ¿Y cuál es la expresión de Dios según el profeta? Les daré un corazón y un camino. Y así los 2 discípulos que iban a Emaús exclamaron, en la sorpresa de su descubrimiento, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Por ello, al principio de esparcirse el Evangelio se decía, la multitud de ellos creía en un solo corazón y una sola alma. Hemos visto varias gotas de agua sobre la mesa que, al ser puestas en contacto, se juntan en una. Si los cristianos se conocieran mejor entre sí, fácilmente se unirían. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Hay una historia excelente de un joven que se hallaba navegando, en medio de una furiosa tempestad, y cuando todos los pasajeros estaban desesperados por el terror, él era el único que estaba tranquilo. Cuando le preguntaron la razón de su tranquilidad, contestó, el piloto del barco es mi padre,
y sé que mi Padre hará bien las cosas. El Dios sabio y grande, que es nuestro Padre, desde toda la eternidad ha decretado cuál será el resultado de todas las guerras y el final de todos los tumultos. Él es nuestro piloto, Él se halla al timón, y aunque el barco, la iglesia o el Estado se hallen a punto de naufragar, podemos estar tranquilos, que nuestro piloto tendrá cuidado de nosotros. No se hace nada en este parlamento inferior que es la tierra sin que antes no sea decretado en el superior, que está en los cielos. Las ruedas pequeñas vienen regidas por las mayores. ¿No se venden 5 gorriones por un cuarto?, dijo Cristo. Un gorrión no vale ni medio cuarto, y no hay hombre que no tenga el valor de un cuarto. Ya ningún hombre se le hará ni un cuarto de daño más de lo que Dios ha decretado desde la eternidad.